Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy muy pero muy contenta de estar otro video más aquí con ustedes, chicos, trayéndoles en esta ocasión un invitado sumamente especial, un muy buen amigo que está del otro lado. Antonio Zamudio, ¿cómo estás? Queridísima Anita, mil gracias. Gracias por la invitación. Segunda vez, ¿verdad? Segunda vez, así es. Segunda vez aquí en tu canal. Sí. Mil gracias. Bien, honrado de estar contigo siempre. Me da mucho gusto que se haya dado por fin. Me hubiera gustado que estuviéramos en persona, pero creo que también así se disfruta más y sobre todo porque la gente lo ha pedido en algunas ocasiones. Este video, eres muy querido en la comunidad precisamente por tanto conocimiento que tienes sobre el tema. Me gustaría que nos explicaras un poco de tu trayectoria para aquellas personas que si por alguna razón en el universo no te conocen todavía, nos expliques un poco de tu trayectoria, tus proyectos actuales, porque ya se han actualizado bastante. Me gustaría mucho Sí. que nos platicaras de eso. Gracias, Anita. Pues miren, básicamente yo me dedico al fenómeno paranormal desde que tengo uso de razón. Evidentemente por una experiencia que tuve desde muy niño, 4 años de edad, y básicamente me formé vía académica, vía bibliográfica, por influencia de mi padre. Y en el año 1994, cuando cumplí 16 años, Anita, dije, ok, vamos a tomar las cuerdas, vamos a tomar las riendas, vamos a hacerlo en serio. Y fundé la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Ahí como me ven, así que han de decir a ese señor de tener como 80 años. No, tengo 46 años, hace 30 años fundé la agencia, tenía 16 y conformé un equipo de aficionados. Honestamente, en un primer momento fueron aficionados, pero fuimos como profesionalizándonos porque tuvimos el bien acierto, en mi caso, era algo que yo tenía que hacer, era como una tarea que tenía que estar y era adherirnos a un organismo. Entonces, desde los libros yo empecé a saber más de la SPR, la Society Psychical for Research. Es un organismo que es inglés y es fundado por ahí de finales, si no mal recuerdo, del siglo XVIII, principios del XIX. Y de alguna forma, pues si estoy errado ahí me pueden corregir, pero bueno, es un instituto, un organismo que se dedica a la búsqueda exhaustiva e incansable de la explicación de los fenómenos psíquicos, ¿no? Y radica no solamente en la fantasmogénesis, el fenómeno inexplicable de la telequinesia y todo eso, va guiado más al tema del raciocinio, va guiado al estudio de la psique humana. Entonces, base a eso, dije, bueno, ok, 94 fundó la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, en el 96 meto mis requerimientos y todo lo que conlleva a formar parte de un organismo de esta índole. Y afortunadamente con el paso de muchos años de estudio, porque debo decirles que esto no es como tan hobby, o sea, digo, sí empiezas como hobby, pero cuando lo tomas en serio, créame que es bastante tedioso, mucho estudio. Entonces, SPR me manda porque esto te debo decir, así era por servicio postal, no es como hoy, Sí. que les llega en 2 segundos. No, 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 antes era, haz tu cartita santa, güey, así, ¿no? Entonces teníamos que hacer la cartita y solicitamos adherirnos a SPR. SPR nos contesta meses después y nos dice, estructuren un caso y háganos saber cómo son sus parámetros, cuáles son sus protocolos, bajo qué tesis los realizan. Y es cuando te das cuenta y dices, ok, o sea, es decir, sí me estoy adheriendo a un organismo en serio, ¿no? Así Y es. era lo que yo buscaba. O sea, Agencia Mexicana sí teníamos la idea de incursionar en la investigación académica dentro de los conceptos paranormales para poder evidenciarlos. Teníamos mucha influencia de otros grandes investigadores en México, uno de ellos Juan Chía, por ejemplo, que es mexicano, que es importante dentro de la investigación paranormal escéptica. Entonces, sí era como, había muchos pininos, muchas bases, más bibliográficas, y dijimos al toro por los cuernos. En el 96, afortunadamente, vía postal también, o sea, acuérdense, yo enviaba mi cartita hasta Inglaterra, la recibían y me las respondían a México. En el 96, Anita, tuvimos la fortuna de decir, bienvenidos, Wow. son parte de CPR. Entonces dijimos, wow.
¿Por qué? Pues evidentemente tienes que aterrizar pues un caso, Claro, estructurarlo bien, o sea, desarrollarlo bien, bajo qué tesis lo estás realizando, por qué estás investigando a la persona tal. O sea, ahí nos dimos cuenta que el principal actor no es el fantasma, así el es. principal actor es el individuo testigo receptor. Y estos términos ya los fuimos como acuñando conforme pasó el tiempo. Y hoy por hoy, Agencia Mexicana cumple 30 años de existencia, queridísima Ana. Wow. Una vida literalmente, 30 años es Sí. muchísimo y se me hace un tema bien interesante. Desde la primera vez que nos conocimos y que platicamos un poco de esto, de que me platicabas de qué va la agencia, de qué hacen y todo, se me hace bien, bien interesante porque no es como de vamos nada más a casas abandonadas y tomamos fotitos. No, no, no. Cuando platicamos, tú me enseñaste más o menos cómo es el proceso de todo lo que hacen, todos los estudios que se tienen que llevar a cabo minuciosamente para poder decir sí o no. Ahorita, desgraciadamente, fíjate que me gustaría traer un poquito esto a la mesa, que hay muchas personas que se jactan de investigadores y cosas así, pero nada más se dedican a ir a casas abandonadas y que las fotos y esto. Y a mí me gusta mucho el trabajo que hacen en la agencia, precisamente por eso, porque es más, ¿cómo lo puedo decir? Tanto teórico como práctico, o sea, es una investigación con fundamento, que es algo muy importante, pienso yo. Gracias, Ana. Lo importante de todo esto es para todo tu público que nos está viendo y escuchando, que significativamente tiene que tener un fundamento, un argumento, el por qué yo voy a hacer una investigación, como hace rato lo comentaba, adheridos a la SPR, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú estructuras un caso y vas basado en los fenómenos, empiezas como a buscar justamente la directriz de estos mismos. Muchas personas allá afuera de repente me dicen, oye, queremos ir a una exploración. Le digo, pues está de hueva, ¿no? Yo les digo con todo respeto, ¿no? Digo, yo lo hice cuando tenía 15 años, 13 años, de verdad. O sea, yo de chavito me agarraron un celular. Ay, no, a ver, déjame ver si. No, ¿verdad? No, no, siento Ah, que sí está mejor. no, Ahí ok. está. Agarraba un celular, no agarraba un celular. Agarraba mi cámara, que te voy a enseñar. A ver, enséñanos los tesoros. Wow, wow, wow. Esta Súper. camarita, y no tenía Night, ¿eh? Esta Ajá. cámara justo la tengo aquí, Qué buen hasta, recuerdo. te- hasta tiene el polvo todavía. Bueno, esa cámara es una High 8, una Handycam 8 milímetros. Ujú. Era la única que teníamos portable, con unas pilas tremendas de 2 horas. Sí, Y eso sí, hacíamos exploración, pero la exploración que hacíamos era porque fundamentábamos que tal lugar tenía una actividad y no solamente giraba en torno a la actividad paranormal, sino también tenías que buscar quiénes habían atestiguado la actividad. así es. Y hacíamos el recuento, te lo juro, así como jugando como un poco a los detectives. Ujú. Así nos pasó, bueno, a mí me pasó de esa manera. Entonces yo no conozco la exploración como hoy, Sí. que es, perdón de la expresión, grabarle el culo a otro cabrón que está enfrente. Sí, Perdón, pues porque luego se lo pasan así, güey. sí, la exploración moderna, vaya, ¿no? O sea, No, están jugando, a ver, están jugando a la casita del terror, güey. Esa es la sí, idea, ¿no? sí, sí, sí. Y hay un montón de güeyes allá afuera bien fraudulentos, amiga, que es, por ejemplo, yo de repente me llegan las notificaciones de Facebook y se ponen a decir sarta estupideces, ¿no? O sea, con todo respeto y a la vez no, güey, porque te estás grabando y estás grabando nada, güey. O sea, estás viendo por ejemplo, los clásicos se van a un panteón Ay, y sí. empiezan a grabar hacia la nada, Ana, así. Sí, Y se avientan no mames, ¿viste? No, no, no mames. Los que están en el plan grosero, sorprendente que son más falsos, claro. o sea, se escuchan falsísimos. Como el otro güey, Santa Madre del burro parado. O sea, Ay, pues, no, 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 no. Es que son personas, aquí también, o sea, no voy a decir el nombre, no, obviamente, pero aquí también en la ciudad hay de esos que también así como que se van al panteón y ponen, ¿qué dijiste, niña? Así, ay, cosas así. ajá. Y sabes O que sea, muy random, ¿no? Muy ajá, random. muy random y Ah, también así como pues obviamente no va a ser verdad, ¿no? Pero fíjate que todo esto de lo que estamos hablando de
pues de la charlatanería, la falsedad, la exageración y todo esto, pues me lleva a un punto que yo creo que es bastante popular, que son las películas de terror, porque todo esto que estamos hablando de las investigaciones, como si hay un trasfondo bastante importante y muchos años de estudio del mismo fenómeno, como en ocasiones pues se ve opacado, ¿no? Con esta precisa ola de películas de terror sumamente exageradas que llegamos a ver de repente, posesiones y que se doblan y que vomitan y cosas del estilo, ¿no? Aquí me gustaría que hiciéramos un pequeño, más bien que nos ayudaras a comprender un poco esta parte, porque si bien a lo largo de los años el fenómeno paranormal con el cine, pues evidentemente lleva muchísimo de la mano, pero evidentemente también cae en la ficción, ¿no? En la exageración. Claro. ¿Qué tanto puede llegar a ser verdad de, por decirte algo, un caso de Amityville? Hablando de Amityville, yo me remontaría a lo que sucedió con los Lutz. Aunque, a ver, ojo, una cosa es lo que retoman los Warren, ¿ok? Y otra cosa muy distinta es lo que reportan ciertos diarios de un libro que por ahí se escribió acerca de los Lutz. ¿Qué es lo que sí pasó? Por eso es importante la investigación. Dentro del hecho trágico que se suscitó en la familia de Feo, si no me recuerdo, los de Feo, sí es así, ¿no? Sí. Sí son los de Feo, o Di Feo, no sé cómo se pronuncia. Pues sí hubo multihomicidio. O sea, sí pasaron esos hechos trágicos. Lo que deviene posterior a los hechos de fantasmogénesis de Amityville es otra cosa. Ahí pueden haber diversidad de versiones, en el sentido de que tal vez los Warren son los que retoman el caso y hacen una investigación como de monólogos. Que yo respeto mucho a los Warren, por lo menos en el momento que me tocó conocerlos, y también compartir algunos materiales. Debo decir de que también tuvimos una alianza con The New England Psychical for Research, que es su agencia de los The Warrens, junto con agencia, y tenemos un magnífico material de Connecticut que nos enviaron. De hecho, ese material nosotros lo mostramos en televisión a nivel nacional y la gente se quedó así como, güey, ¿en serio? Sí. Hay cosas que yo te podría decir que sí, evidentemente, dependiendo de cómo lo manejes, podría significar un hecho real o posiblemente real a un hecho totalmente en ficción, ¿me explico? Sí. Siento que va guiado a la perspectiva de cada persona, pero si estás hablando de investigadores, usualmente se basan en hechos reales. Por eso te digo, o sea, lo que sucedió en Amityville de los hechos trágicos de los Lutz y los Di Feo, pasado. O sea, y prácticamente la teoría que nosotros tenemos, como todos los investigadores, los que nos hemos dedicado a fundamentar hechos, es que ya está fundamentada la teoría de que si hay un hecho trágico, hay una fantasmogénesis, sí o sí. Okay. Ya el contexto peliculesco ya es otro boleto. Sí, la fantasmogénesis tiene ciertas características, se deriva como en características diferentes según sea el caso, me supongo, o estoy mal, porque... No, sí, estás bien. Ok, ¿nos podrías explicar un poquito nada más de eso? Dependiendo, la fantasmogénesis per se como tal es aquella manifestación donde ya hay donde hay una materialización, por así decirlo, del fenómeno. Es decir, no es como un poltergeist. Un poltergeist es el movimiento de objetos sin razón aparente. Sí. No es como una psicorragia, por ejemplo. La psicorragia va conceptualizada en dos versiones. La versión 1 es la psicorragia de la psiquis de un individuo que está vivo y que puede generar una telequinesia exacerbada o explosiva, ¿no? Ese es uno de la psicorragia. Psicorragia 2 es la emanación psíquica o la energía psicoquinética, como es así determinada dentro de los conceptos de parapsicología, que va guiada en fenómenos que pueden ser como muy fuertes o muy pesados en un ambiente o en un lugar, un espacio cerrado, una casa, lo que sea. Es otras versiones, ¿no? Dentro de la fantasmogénesis existe la materialización y existe la atenuación de materialización, es decir, que son fenómenos que están radicados en la presencia. O sea, yo te hago ejercicio de mi presencia, sin embargo no me ves.
Ok, pero te puedo tocar, te puedo hablar, ¿sabes? ok, ok, Puedo ajá. mover ciertas cositas, pero no como al grado de un poltergeist. Ujú. Esa es la diferencia. Entonces, en el caso de Amityville, lo que se presenta por los Warrens es la manifestación materializada de uno de los que perecieron ahí, que al parecer es uno de los Tifeos, si no me recuerdo. Sí, me parece que sí es así. Y fíjate que esa, las características diferentes de esto que estás comentando, te mandé un video ahorita por Ujú. WhatsApp. Igual la gente aquí lo va a ver. Es un caso que Sí. acabamos de tocar en el canal. Es un caso bastante clásico dentro de, evidentemente, toda esta temática y así. Y me gustaría abordarlo porque Ujú. precisamente se puede ver claramente esto que comentas, ¿no? Que si bien no puede llegar a ser como de que sí está la presencia y se escuchan voces y todo, en algún caso por ahí en los mismos videos se escucha una risa, pero hay bastante material en video precisamente de este caso y ahorita voy a poner un poquito más en contexto, pero sí Mm. se llega a ver muy claramente a las pequeñas niñas, ¿no? O al menos a una, no podemos distinguir porque pues casi es imposible, ¿no? Por la resolución del video, pero a muy grandes rasgos, el caso de Chris Watts se trató de que un padre que era sumamente ejemplar con su familia, o al menos así se conocía en redes sociales, pues tenía una familia de ensueño, ¿no? O sea, su esposa, que para el momento de los hechos estaba embarazada, tenía alrededor de 14, 15 semanas y también contaba con otras dos pequeñas niñas de 3 y 4 años, eran muy chiquititas cuando todo esto pasó. Este chico pues tuvo una aventura y lo cual desencadenó peleas ahí de pareja y todo esto. El caso es que terminó desviviendo tanto a la mamá como a las dos niñas. Entonces esos videos que yo te envié es Mm. precisamente cuando una de las amigas llama a la policía sumamente preocupada porque su amiga, es decir, la esposa de Chris, pues no se había reportado para una cita de ginecología que tenía al siguiente día. Entonces llama a la policía, se ponen en contacto y hacen todo el asunto para ir a la casa a buscar a Shannon, que es el nombre de la esposa, ¿no? Van Ujú. hacia la casa y ya, como bien sabemos, es costumbre en Estados Unidos que los policías porten cámaras para evidenciar todo este proceso y es ahí cuando vemos y tenemos este material que por aquí se los voy a estar dejando, chicos, para aquellos que no hayan visto los videos. Se evidencia totalmente la presencia de entidades que a lo mejor, pues yo me atrevo a pensar que sí son las hijas de Chris Watts, ¿no? ¿Tú qué Mm. piensas al respecto después de que te di este contexto? Me suena, sí, yo no conocía muy bien el caso, había escuchado hablar del mismo, pero de repente hay tantas tonterías ahí en la red, amiga, que Sí, luego dice uno, "Ah", como que como que voy a dudas, perder, ¿no? ajá, como que dices, voy a perder mis 5 minutos ahí, no. Pero ahorita que me diste el contexto, sí está impresionante. Evidentemente podría caber una fantasmogénesis, sí, porque la persona que hizo efecto de la desvivida a esta familia Ujú, estaba ahí. O ujú, sea, sí hay un rango en el cual puede caber como una especie de interruptor, por así decirlo. ujú. Que el interruptor, por ejemplo, para que me entiendan, nosotros en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal a veces somos muy extremistas. De repente cuando tenemos el caso de un desvivido por medio, un autodesvivido, ya Ajá, saben a qué nos referimos, sí, y que este autodesvivido lo hizo por conciencia y lo hizo, tal vez usó una soga, ya me entienden a qué voy. sí. Pues si yo voy a un caso, como por ejemplo puede ser una de estos lugares que sabemos de antemano que hubo este, este, Hecho este hecho trágico, ¿no? trágico, ajá, pues nosotros llevamos la soga, Ok, ¿sí me entiendes? O ok. sea, o sea, lo que el parámetro de la agencia es, ok, estás ahí, pues no vas a grabar la habitación en sus cuatro paredes y decir, Sola, así. ay, aquí se siente algo bien feo y extraño. No, güey. O sea, Ujú. si estás ahí y necesitas grabar que hay a la detección de una fantasmogénesis, que ya lo vieron por fuera, la están viendo por dentro y cosas así, pues nosotros llevamos el interruptor. Para nosotros es una soga. Ok, en este caso Porque, sería el padre, ¿no? ajá, por eso quiero dar a entender por el contexto de que posiblemente sí hay una fantasmogénesis. Ya después definiremos si el videoclip es fidedigno o no, o si tiene soporte,
pero sí podría ocurrir en el sentido de las figuras que pasan detrás en las habitaciones, la figura extrañamente nebulosa que se ve en la escalera, ¿no? Porque en evidencia está el que ejerció el hecho trágico. Entonces, sí, ese concepto dentro de la investigación paranormal se define como el objeto o el sujeto interruptor. Y sí suelen fluctuar un montón de energías y en evidencia sí puede caber la posibilidad, a reserva que analicemos mejor el video. Claro, sí, sí. Siempre es que va a quedar eso, a pesar de que sea un video de la policía, sea un video oficial y todo, pero siempre cabe como ese pequeño espacio para la duda, ¿no? Yo siento que es muy sano también de nuestra parte no dejarnos ir por toda la evidencia que vemos, o sea, creer absolutamente todo. Algo que me quedó mucho de algunas pláticas que hemos tenido es precisamente eso, de que hay que cuestionarse mucho todo, no hay que creerse todo lo que se topa por ahí, ¿no? Y sabes que este caso también tiene otro factor que se me hace muy importante de mencionar y también muy interesante, que cuando ocurre el arresto de Chris Watts, él empieza a alegar que durante algunos días antes de cometer estos actos, él había estado, pues sí, intranquilo como tal, pues iba a desvivir a su familia literalmente, pero un dato que resalta mucho y se hizo pues algunas teorías por ahí, fue precisamente que él alegó que escuchaba voces en su cabeza que le decían que cometiera estas acciones. Y ahí me gustaría que abordáramos un poco sobre, ¿cómo puede llegar a influenciar una entidad demoníaca a una persona para hacer una acción tan atroz como aniquilar a su familia por completo? Ahí tendríamos que descartar principalmente el hecho de que podía ser una persona que está enferma de sus facultades mentales. Primero que nada, ¿no? Y otra versión, Ana, que muchos se van por la tangente. O sea, muchos, sí, estos seriales, o no llamemos un serial, muchos desvivicidas, como así les digo yo. Muchos sí me entendieron, ¿no? Ya saben que aquí estamos hablando, no se van a aventar por la ventana, ¿para qué quieren? Bueno, muchos desvivicidas, honestamente, no son desvivicidas. O sea, vaya, no están, ¿cómo te explico? No padecen de sus facultades mentales. No, porque se están haciendo güeyes. Exacto, punto. Porque en juicio eso les va a ayudar muchísimo. Una persona que es como catalogada mentalmente inestable, pues obviamente tiene sus beneficios dentro de lo que cabe, ¿no? No, pues puede purgar su condena en un psiquiátrico donde no tiene nada que ver que pase ahí en la escuelita de la cárcel, ¿no? O sea, sí hace una gran diferencia. Así y es. Más, por ejemplo, un desvivicida de infantes, imagínate cómo le iría en la cárcel a irle en el psiquiátrico. Entonces, sí hay ahí un atajo y medio extraño, raro, también legal. Es una fuga legal absurda. Se me hace muy absurda porque ahí tienen que ver mucho el psiquiátrico que esté haciendo el análisis, ¿no? Bueno, el doctor psiquiatra, por así decirlo. Sí. Pero más basado en esto es que muchas personas, por ejemplo, me recuerda el hijo de Sam. El hijo de Sam, para quien no lo conozca y lo busque en redes sociales, búsquenlo así, que es un individuo que es un serial, que empieza a hacer sus desvivicidios, ¿no? Y que trae una mascota, es un perro, y se hace llamar el hijo de Sam porque el perro le indica que según supuestamente el perro era el diablo, y el diablo, su mascota le decía, desvive a ese, ahora desvive a esta pareja, ¿saben? Sí llegó a ser un poco ridículo el asunto, porque pues, al final del día un psicópata es un psicópata. Así es. Es decir, dentro de la investigación psiquiátrica, forense, o como quieran verlo, o lo forense, entra el asunto de cómo una persona sí tiene efectos antisociales de los cuales pues, le fascina desvivir otras personas, punto, ¿no? Sí. Pero estos sujetos valga la redundancia, son sujetos de estudios muy minuciosos, donde no tan sencillo, es más, el psicópata o el serial le gusta el estrellato, ¿no? Es un tipo que es muy narcisista y es un güey que le gusta que le cuestionen sobre lo que hizo.
Así es. El güey que te di, afuera, el tipo que dice, no, yo me considero porque el diablo me mandó, me encomendó, obviamente es una salida muy fácil. Entonces hay que definir primero eso, fíjense cómo la investigación te lleva a hacer un discernimiento entre un güey que se está haciendo tonto y otro güey que sí es un serial. Sí, 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 En sí. ese sentido, pues muchos justifican sus, ¿sabes? A mí me recuerda otro caso, amiga, que lo traigo a colación, que es el de Mijangos, ¿no? Por Uy, ejemplo. buenísimo el caso ese. Ujú. O sea, el de Mijangos, ese lugar, pues, no se sabe, y a mí me queda claro que la gente que rodea a Mijangos es gente poderosa y gente de muchos recursos. No los he visitado yo, así como en persona. Solamente una ocasión, antes de que cubrían con una barda, Ujú. y ya nos íbamos a meter y de repente salieron unos cops ahí medio raros y que se vean más criminales que cops, ¿no? Sí. Entonces, como que nos disuadieron, como diciendo, ¿a dónde? ¿A dónde? No, pues a ningún lado, güey, no, pues queríamos ver. Se acabó, ¿no? Ujú. Y luego ya después la taparon y hubo una vorágine de muchas personas que pasan por la casa Mijangos, toman, me mandaron algunas fotografías y videos que no se ve nada, Ujú. no hay nada, pero la gente está enclavada en el rollo. Míralo, ahí se ve, míralo. O sea, y el Ujú. íralo está más cabrón que el míralo, ¿no? Sí. Y precisamente por eso, pues, porque como todos, como son casos muy mediáticos que se hicieron a colación, pues evidentemente en redes, en noticieros, en aquel entonces Claro. también, como el caso de Chris Watts y todos estos que, pues, que conocemos evidentemente de la cultura popular y otros más antiguos también, pues obviamente la gente siempre va a buscar los tres pies del gato en ese tipo de edificaciones, ¿no? O decir así, justo ellos mismos, o sea, los propios desvivicidas. Pues tú crees que no hacen, no ven lo mediático, Claro, lo muy claro. público que se convierten y dicen, puta, de aquí me agarro, cabrón. Porque ojo, una persona inimputable, llámese que padece sus facultades Ujú. mentales, tiene hasta cierto punto, un trato muy distinto a un criminal confeso, a un criminal declarado culpable o a un criminal sentenciado culpable. Sí. O sea, y eso, pues, ¿tú crees que no los desvivicidas dicen, ah, huevo, soy un desvivicida porque, pues, no sé, ¿no? Me trataron mal de chiquito, ¿no? Entonces hay Claro. muchas cosas que giran en torno. Yo diría que más allá de una influencia, deberíamos como dar un discernimiento primario del análisis del individuo. Es decir, un psicólogo, ¿eh? Se puede dar cuenta de un engaño de uno de estos güeyes. Un psiquiatra, pues, incisivo y a lo que va, ¿no? Pero fíjate algo bien curioso, dentro de la investigación paranormal, me ha tocado tener, por ejemplo, tengo una alumna que una vez contactó a un psicópata vía sesión Ouija. Ok, ok, ok. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Yo le decía a ella, porque le comentaba a ella, a ver, Guadalupe se llama mi alumna. ¿Cómo haces el discernimiento que es un psicópata? O posiblemente te está diciendo la entidad que es un psicópata, pero probablemente te está engañando. Ujú. Y si no, maestro, es que sabe que me está diciendo, me está determinando los lugares en los cuales desvivió a A una serie de personas. mujeres, Wow. a mujeres. Y yo, en serio, le digo, ojo, no te me enganches. Yo le decía, a ver, alumna, ten cuidado, desengánchate del tema, porque acuérdate que las entidades espirituales nos leen de pe a pa. Entonces, Así es. si a ti tienes ahí un rush, algo, o tuviste algo que un familiar, una amiga o lo que sea, te me estás enganchando, aguas con el tema psicológico. No, 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 Ujú. maestro, se lo juro. Es más, vamos a hacer práctica de sesión con usted y voy a volver a contactarlo. Ok. ¿Lo tienes ubicado? Sí. ¿Quién es? Pues me dio santo y seña del que se comunicaba. Ujú. Entonces yo decía, bueno, ok, igual y te me estás enfrascando en un tema que posiblemente lo leíste, te involucraste con el asunto. Si hay un sesgo, evidentemente, si obviamente te flaquean los sentimientos empáticos hacia una mujer. Claro. Perdón, si es una cuestión de género, si es una mujer, pues tiene empatía con otra mujer.
No todas, pero sí hay muchas mujeres que dicen, hijo de tu madre, ¿no? O sea, Sí. sí hay una gran diferencia. Entonces yo tratando de manejar la información para saber si no estaba enganchada. Total que se hace la sesión y una forma que yo empecé durante la sesión a pedirle confirmaciones que le dije, vamos a buscar un poco más, vamos a escudriñar en su juventud Ujú. de la entidad. Y me dice, ¿en serio? Sí, pues vamos a confirmar si es él. Entonces empezamos a hacer retóricas a la entidad diciéndole, a ver, ¿y cómo es que empezaste a desvivir? ¿Qué sensación te causa desvivir? Y si era muy como muy explícito en sus respuestas, pero al final le Sí. dije, ¿en algún punto alguno de tus familiares abusó de ti? Uy. Yo puse esa pregunta y te lo juro, la ouija así, Wow. ¿cómo? Y me dice, maestro, no sé qué, le digo, se para el dedo. Le digo, tú llevas la batuta. Seguimos con las preguntas. Fue una sesión larguísima. Salió a relucir que su padrastro él, y que su mamá veía. Ah, qué fuerte. Y yo quedé así, ok, le digo, sí, o sea, sí tiene los parámetros de un psicópata. Ujú. O sea, posiblemente sí contactó como tal, pero ojo, te vas a la versión del por qué los fenómenos pueden caer en estos, vamos a ponerlo, en estos otros fenómenos que son más humanos Ujú. y que recaen en una influencia de querer desvivir a una persona. Ojo, el psicópata no necesita de influencias malignas, por ejemplo. Total. Porque es algo que ella trae. Él es el maligno. Ujú. O sea, el Totalmente. psicópata en su alter ego, Ujú. él es el narcisista maligno, él es el que tiene el poder de una persona, una vida de una persona en sus manos. Sí. Como, ¿por qué tendría que meter al diablo? Sí. Obviamente, nada más para buscar evadir a la justicia en este caso. Totalmente. Ujú. Y ahí ya está, ahí es donde encuentran los jueces y decir, más bien el jurado, por ejemplo, en Estados Unidos, es donde Ujú. encuentran la jiribilla o el por Sí. qué este güey lo está usando y culpable, güey, hasta cadenas perpetuas y que estos güeyes sí tienen la desvivida, Sí, que sí, sí. deberíamos de tenerla en México, la verdad. Sí, 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 la verdad que sí. Fíjate Sí. que el caso de él se concluye con 3 cadenas perpetuas. No le otorgan la pena de muerte porque pues confesó al final, pero pues igual se va a podrir toda su vida en la cárcel, ¿no? Y ahorita que mencionabas esto, lo de la Ouija, este caso de tu alumna se me hizo bien, bien interesante. ¿Cómo tú puedes buscar, o sea, porque a lo que yo tengo entendido y soy completamente ignorante en este tema, cabe aclarar que según yo, cuando tú jugabas a la Ouija o la usabas más bien, Ujú. pues te salía como alguien random, por así decirlo, ¿no? Un espíritu Ajá, random. ajá. ¿Cómo es que puedes buscar a alguien, o sea, específicamente esta persona que era un desvividor serial que contactó a tu alumna? Sí, siempre esa es como la pregunta de los 64,000. Oye, ¿cómo, por ejemplo, nosotros no revelamos mucho eso, Ajá, lo hacemos directamente con los alumnos, precisamente para que la gente no esté tampoco en el rollo, ay, ahora voy a contactar a tal, porque sí. no es tan sencillo. Ojo, por ejemplo, los grandes espíritas, yo tuve un maestra espírita increíble que se llama Alain Belón, que incluso subí apenas una gran em, información que nos dio acerca de los espíritus demoníacos. Es como, es muy, académico Alain y es un conocedor. Entonces te da como una vertiente de cómo empieza la versión de los demonios de los mesopotamios y se empieza a tergiversar con el asunto judeocristiano y sabes, o sea, te da Ujú. como, te apertura todo esto. Bueno, este maestre, él define y él sabe cómo ubicar a un familiar fallecido, Ok, pero antes tiene que confirmar, evidentemente, que está dentro del mundo espiritual, es decir, que no ha encarnado en otro cuerpo. ok. Y dices, oye, también me quedé así como que, ¿eh? Sí. Sí, o sea, hay una forma de saber. Para eso tienes tus espíritus dentro del, fíjate, ¿eh? Para Wow. eso tienes unos espíritus que coadyuvan durante tus sesiones espíritas. A ver, Alain, barájamelo un poquito más despacio, sí, o sea, es decir, tú contactas por medio de sesión Ouija, contactas por medio de sesión victoriana o por otras sesiones
Y hay espíritus que comúnmente se contactan con el ocultista, ¿ok? Es decir, espíritus que ya ubican que tú sabes hacer contacto con ellos. Y a ellos les recomiendas convocar o contactar a ese otro espíritu. Digo, pero justamente entras en la retórica y la pregunta, ok, pero ¿cómo ellos lo saben? ¿Bajo qué término? Objetos personales. Ok, Ok. Cargas energéticas sobre objetos. qué interesante. A diferencia de nosotros, los objetos sí se cargan energéticamente con los que tuvieron o poseyeron ese objeto, es decir, en su poder. Y yo le decía, ok, Alain, y por ejemplo, él estuvo en una sesión conmigo, te digo que es mi maestra porque es mi maestro de sesiones espiritistas. Y lo más increíble también de investigación, pero les voy a decir algo, lo más increíble de Alain es que es más escéptico que yo. Y es decir mucho eso, ¿eh? Güey, o sea, de verdad se los digo, a ver, yo soy el escéptico wannabe, güey, o sea, digo, en el sentido con ellos, ¿eh? Ujú. Pero Alain es un tipo escéptico, físico y psicoexperimentador de la mente. Alain Belón te puede hacer una sesión espiritista con todo y poltergeist y hasta que veas hasta demonios. Y se va a quedar Y al así. fin, y al final te dice, fue tu mente. Y dices, güey, pero a ver, Alain, lo tengo grabado en video y así. Fue tu mente. Es tu mente, güey. Y yo, o sea, te estalla la mente, ¿no? Pero bueno, Sí. más allá de echarle porras a mi maestra, te mando un saludo, Alain. Es el concepto de cómo dirigir la comunicación. Entonces, a mí me enseñó él, uno, a hacer una comunicación. Ya después tú perfeccionas en cómo dirigir la comunicación. Nosotros tuvimos un caso que investigamos por ahí el 2006 que está denominado como viveros de Asís, donde tiene que ver una cuestión de una familia y una supuesta maldición. Cada 50 años se desvivía uno de la familia y era como todo un contexto de una maldición. Nosotros Ujú. tenemos que buscar qué onda con la maldición. Llevamos a Line para ubicar la entidad espiritual de esa persona, que muy pronto la pueden ver. No voy a subir el capítulo completo, Ana, porque tenemos una opción nosotros. Como tenemos, ya ves que ahorita está muy dado lo de las membresías, ¿no? Sí. Nosotros creamos las matrículas de los agentes de negro. Y Wow. esa es una versión de membresías donde tú te adhieres a la agencia, Ok, como ok, súper tienes bien. es una membresía como tal. Ajá, pero Pero fuera de, estos, ¿no? afuera de redes, o sea, ni YouTube, ni Face, nada. Súper. Agentesdenegro.com, te metes y justo estas palabras de vivir sin censura, tal cual, güey, le dieron crack, así, tal cual. Ujú. Es más, la foto de cuando le dieron crack es esta, ¿no? Así. Bueno, un pequeño comercial rápido. Lo que pasa es que te quiero contar que tenemos un caso con él, que él realizó una sesión espiritista y tratamos de buscar la entidad espiritual, que es de la línea familiar de las chicas que te digo. Las personas que tenían cada 50 años se desvivió un familiar. Y usamos una joya que le pertenecía a una de las descendientes de esa familia. Y Alain hizo la sesión. Y evidentemente hubo una manifestación muy parecida a un poltergeist, pero vinculó tan estrechamente con la familiar de esa chica que ella resintió toda la energía y se estaba desmayando. Entonces, Alain es un profesional de que sabe cómo ¿Cómo no se te contener, no? desafía. Sí, sí, sí. Es un tipo que, y a mí me enseñó, entonces por eso le digo, o sea, sabemos hacer sesiones, por eso no es tan sencillo. Sí, sí, sí. Y dentro de las fotografías y de los videos, te van a mandar fotografías de esa sesión para que las pongas aquí. Dentro de las fotografías de esa sesión, se ve a Alain con los objetos personales de la entidad. Es decir, no solamente ocupa los espíritus que ya contacta de por sí, Sí. sino también ocupa objetos personales vinculatorios al familiar. Ok. En el Wow. caso de mi alumna, estuvo, o sea, realizó nosotros le llamamos psicosensación, que va guiado totalmente a la psiquis, pero es más en el sentido de como de buscar en el lugar de los hechos. Lo mismo lo haría un psíquico o una persona que tiene capacidades de dermovisión, tomar un objeto y empezar a analizarlo con su psiquis, ¿no?
Mi alumna fue al lugar de los hechos donde abandonaron uno de estos cuerpos. Ujú. Entonces, en evidencia, energéticamente, estaba pululante y fluctuante toda la energía del psicópata, del serial y evidentemente de una de las lamentables víctimas. Wow. Pero ve cómo tienen que hacer un montón de Así labor. es. Sí, sí, sí. Para poder llegar Para, a una conclusión y vemos todavía si puede llegar a ser, pues, y confirmarlo así es. principalmente. Una entidad espiritual te puede decir en la Ouija, donde tú quieras, soy tu abuelita, por Claro, ejemplo. claro. Es que eso Des- se ve mucho, se ve muchísimo, tanto en las películas como en historias de gente que jugó a la Ouija y todo, y que es que a mí me contactó mi mamá que ya había fallecido, pero terminó ser Ajá. una entidad y todo esto. Y algo que te quería preguntar ahorita que me estabas contando todo esto, un espíritu de una persona que fue evidentemente mala, ¿se puede convertir en un demonio o los demonios son cosas totalmente diferentes? Vienen de otro plano, de otro contexto Mm. diferente. Un demonio no es nada, ni siquiera son Humano. totalmente creaciones, exacto. O sea, Ok. es una creación primigenia, si vamos al contexto judío-cristiano o al contexto enoquiano, ¿no? Ujú. Enoch es el escriba de los ángeles. Es una criatura primigenia que ha sido creada por ese Dios, ¿no? Vamos a ponerlo así, omnipotente, omnipresente y demás. Sí. No tiene nada que ver, ni es más, lo remites o lo sumerges, o más bien lo denuestas, lo bajas de rango si crees que un humano se puede transformar en un ángel o en un demonio. Sí, porque es una divinidad a final de cuentas, pues, ¿no? Es un ser superior a los humanos. Efectivamente, es un ser que fue creado y que no es totalmente ajeno al ser humano, Ujú. ¿no? Entonces, por mucho por ejemplo, hay demonios que hacen ejercicio de estas voces humanas o demonios que se creen o se sienten como estos personajes, ¿no? Que vamos a poner los apocalípticos. Por ejemplo, me recuerda el caso de esta chica Annalise Mitchell, ¿cómo Ajá. se llamaba? Sí, la Sí, que está ¿no? inspirada de El exorcismo de Emily Rose. Emily Ujú. Rose. Me recuerda mucho que justo dentro de las sesiones de exorcismo, es decir, durante el proceso de un exorcista ejerciendo el desalojo o el despojo de un demonio, Ujú. uno de ellos expresa que eran no sé cuántos demonios y que entre ellos estaba Hitler y no sé quién. Sí. Que no, esa palabra no se puede decir. Bueno, Bueno, ahí la baneas. ahí, sí. Bueno, estaba el del bigotito, estaba el otro, el Napoleón, creo que sí se puede decir, ¿no? Sí, O Napoleón tampoco. sí. No, Napoleón sí. Bueno, Napoleón estuvo más desquiciante que el del bigotito, cabrón. Sí. Bueno, supuestamente el demonio dice, yo tengo, y está este güey, el del bigotito, y está el no sé quién, y nombra como estas versiones humanas de los que son como más conocidos o Como connotados. los más malos, Ajá. por así. Ay, Los malos de Malolandia, sí. ajá. Por eso te quería Pero, preguntar, perdón, por eso te quería preguntar, porque se ve mucho esto en las mm, películas y como estamos tocando todo este tema, dije, este es el momento para hacer la aclaración. Muchas personas van a pensar que es de este modo que una persona que fue sumamente mal en vida y que fue un desvividor y que no sé qué, pues se va a convertir eventualmente en un demonio. no, no, eso es falsísimo y quien te lo esté diciendo evidentemente te está engañando. No se vaya con la finta, jamás. Es más, ángel, aquel que ves en el retablo con alitas y que se ve, ay, no, es a todísima madre. No, un ángel nos ve del hombro hacia abajo. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí. Y aquí voy a desmadrar a todos los angelólogos que, güey, wannabis, güey, Adelante, que no, o sea, adelante, adelante. no mamen, o sea, no, yo por la espada de Miguel, ni se llama Miguel, no, o sea, ridículos, ubíquense. O sea, ni Miguel se llama, ni Gabriel, güey, o sea, de ahí ya radicamos en el pedo. Tiene mucho que ver, evidentemente, la tropicalización del evangelio impuesto punitivamente en México, evidentemente. Claro. Tiene mucho que ver también la tropicalización del cristianismo combinado con el catolicismo y el, bueno, sincretismo al final del día. Entonces,
no se vayan con la finta, o sea, de verdad. Es algo irrisorio para mí, honestamente, porque la gente dice, no, yo es que San Miguel, evidentemente tú vas a San Miguel de Allende Ujú. y ves o sea, es prácticamente el patrono de San Miguel de Allende en Guanajuato, güey. Sí, sí, Y, sí. y todas las estatuas son este San Miguel con el demonio, y ¿saben? Pero eso es bajo el contexto y de también el merchandising que tiene la iglesia. Para un ángel te ven como un simio parlante, en serio. A ti, a mí, a todos. Son milicia, son sardos, son soldados. Obedecen órdenes. Las únicas órdenes que reciben son del mero mero, el creador de ese Dios, de esa deidad. Entonces, si ellos son los que son privilegiados porque si ven a Dios, Sí, les preguntaría a ustedes, ¿ustedes han visto a Dios? pues no, ¿Quién es Dios? claramente. No es el güey de barba, ¿eh? Ojo con eso. O sea, si vamos siendo honestos y vamos así súper, vamos a ponernos exigentes y quisquillosos, es el Hijo de Dios. O sea, se acabó. Jesus Christ te dice, no, mi padre acá, mi padre allá. Hasta en la cruz dice, mi padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Menciona a un Dios Padre. ¿Quién ha visto a Dios? Libro recomendable. Las caras de Dios, de Demián. Véanlo, léanlo. Lo vamos a tomar muy en cuenta, o al menos yo sí. Y te quería preguntar hablando todo esto, ¿no? De este aspecto como tropicalizado de los ángeles y también un poco de los demonios en algunos casos que se ven como humanos. Ahí un punto que se me hace bien interesante que mencionaste, que evidentemente te van a ver del hombro para abajo, ¿no? Así como de, porque son seres Superior. superiores. A lo que yo he visto, y según las versiones de la Biblia y todo esto, los ángeles, los arcángeles tendrían una forma totalmente diferente y únicamente pues como que se hizo más amigable a la vista de los humanos, ¿no? Como imagen de semejanza. Una de las formas para inducirte hacia la religión es cómo te la vendo si no te hago creer en algo que sí es humanamente cercano al humano. Exacto, exacto. La mercadotecnia en las épocas de Jesús, güey. Sí. A ver, el creador de la Iglesia Católica Apostólica Romana, más allá del cristianismo, se dice que es Pedro el Romano, ¿no? Aunque si nos vamos a los anales de la historia es Constantino. Real es Constantino. Ese güey, una estratega de guerra, que dijo, güey, como apaciguos a las masas, pues güey, dales por donde su creencia. En serio, ¿eh? Estos son los anales de la historia. Sí. Si no me creen, búsquense una bibliografía bien establecida del fenómeno de la religión y se van a dar cuenta. Entonces, ¿cuál es la forma? Justamente empatizar con algo que te están vendiendo, que supuestamente es muy humano, humanízalos. Claro, por supuesto. Y ahí no vamos tan lejos. ¿Cómo te hago creer en los extraterrestres? Humanizando, evidentemente. Chiquitos ¿No? y una forma diferente, pero al final de cuentas es humanizado total. Humanizado. Sí. Entonces, si eso es ya confabulación del propio ser humano, evidentemente, por eso, ojo, los ángeles, y eso que lo tengo muy lúcido por el programa que subimos al canal de los agentes, véanlo, de demonios. Muy recomendado el canal. Gracias, amiga. Estamos hablando de los demonios mesopotámicos, ¿no? De los caldeos, ¿no? Y que tienen unas formas bien extrañas y bien raras. Y cómo los persas los dibujan de otra forma o los hacen ver como humanizados con estas barbas grandes, como dice Alain. Unas barbas como la mía, pero más grandes. Sí, que tienen forma de leones con alas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cómo se empieza a tropicalizar el sincretismo dentro de esas culturas, porque esas son culturas, y empieza, por ejemplo, ¿quién es el que sustrae el término alado? Pues lo crean los israelíes, o sea, Israel, aunque el resto lo vas a tener que banear. Bueno, lo crean los judíos, güey, ¿no? Entonces el judío es donde lo retoma del ser alado. Es más, hay una figura, una estatuilla, que si no me recuerdo, no sé si es
persa, caldea, no recuerdo bien. Eso yo hace poquito lo volví a rememorizar con Alain. Pero hay una figura de Pazuzu, ¿no? Ah, sí. Y, y Pazuzu es un demonio humanizado, 4 extremidades, inferiores, superiores, y con 6 alas, si no me recuerdo, 6 alas. Sí. Y tiene un grotesco rostro. ¿Cómo los empiezan a emplumar? Pues es el judío cristiano. Wow. Estos datos no solamente los hemos estudiado, sino los tomamos del erudito y gran conocedor Alain, ¿no? Que es uno de nuestros colaboradores. Entonces sí empiezas como a entender un poco más el concepto cultural. Lo que me remite en el sentido, amiga, y justamente entra la retórica y en función del puta. Entonces, ¿los demonios existen? Pues existen, sí, porque existe el exorcismo per se. Sí, total. La creación del exorcismo la hizo el propio Jesús de Nazaret. Es el primer exorcista, por ejemplo. Y es por el que se conoce el desalojar un demonio de una persona. De ahí. Y sí, pues imagínense, pues estoy hablando de la imagen mercadológica más potente del mundo. Sí, 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 sí. Es que ya hablar en cuestiones de religión, como todo esto que pues que me has estado contando de cómo humanizar a estas entidades, tanto ángeles y todo, o sea, cómo hacerlo al contexto de nosotros los humanos, pues, a ver, en cierto punto me parece muy soberbio, obviamente de parte de nosotros, querer pensar que todos los seres del mundo, todos los seres de los universos son iguales a nosotros. Ahí, pues no, es algo muy soberbio, pero qué interesante todo esto que nos estás contando. Precisamente a mí me queda mucho todavía la espinita de lo de los exorcismos, que yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión, porque sí es un tema muy, muy, muy extenso, también muy interesante. Precisamente yo quisiera hacer mucho la invitación ahorita a la gente que a lo mejor tiene mucha inquietud con la cuestión de la Ouija, exploraciones y todo esto, pues simplemente hacerlo con mucha conciencia, con mucha responsabilidad. Y en el tema de la Ouija, yo no recomiendo hacerlo nomás así, porque ahí es donde llegan todas las historias que tienes para tirar para arriba, ¿no? La recomendación es básica y es como de estas que tienes que estar al pie de cualquier investigación, exploración. Si no conoces, no te metas. Así es. Punto, así de sencillo, porque yo lo he explicado varias veces, el tema de la Ouija, tienes que tener conocimiento de causa, tienes que saber ritualizar una tabla Ouija, no es llegar y tomar tu tableta y decir, espíritu, estás ahí, es como, claro. Lo expliqué hace poco, ¿no? Sí. Lobo, estás ahí, la bronca es que una entidad espiritual te lee de pe a pa. Es decir, cuando tú haces ejercicio de cualquier sesión, no solamente la tabla Ouija, cualquier sesión, incluso una sesión o sea, por ejemplo, los güeycitos allá afuera que, entidad que estás aquí, espíritu que estás aquí, eso es una evocación. La diferencia es que no sabemos qué entidad sí te pela y quién no. Así es, así es. Si te agarra una entidad consciente y te está pelando, ya te leyó de pe a pa. Entonces va a decir, ok, ¿sabes dónde te voy a hacer ver tu fortuna? Cuando entres en ese pasillo oscuro. Sí. Porque leen tus miedos, saben absolutamente todo. O sea, y precisamente eso es algo que cuando fue el tour insólito en la Casa de los 400 años, es algo que, pues sí, hiciste mucho hincapié en eso precisamente, porque si se llegaba a contactar con algo, pues ahí habría que ver qué se hacía, ¿no? Pero me gustaría mencionar un poco eso, ya para ir cerrando, precisamente de el tour insólito, que yo sé que en estas próximas fechas de Halloween y por ahí el Día de Muertos tal vez va a estar disponible. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué fechas vienen para este proyecto tan padre que tienes ahí? Gracias, Anita. Pues mira, más que nada, siempre tenemos tour insólito. Tratamos de hacerlo mayor parte de las fechas de octubre, pero ahorita todo está como bien planeado para celebrar los 30 años de la agencia. Y pues para conmemorarlos hicimos tour insólito 1 de noviembre, que cae en viernes,
que por cierto ya muy pocos lugares, porque si estás escuchando y viendo este podcast, seguramente ya quedan muy poquitos, estamos a nada de cerrar la venta. Y ese es una noche especial que le llamamos la noche de Allan Kardec. Vamos a revivir las noches de Allan Kardec como se estilaba en aquellos entonces. Vamos a hablar del espiritismo de la época victoriana. Y por si fuera poco, pues vamos a hacer sesiones como en aquellos entonces. Wow, Entonces ese es el sí. 1 de noviembre. 2 de noviembre, 30 aniversario de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, con una conferencia magistral a cargo de su servidor. Se llama Bitácora Insólita, el diario de un investigador. Imagínense, 30 años de la agencia, vamos a abarcar desde el caso 1, posiblemente no todos, evidentemente, pero Sí. los más representativos e importantes, y donde la vamos a realizar no es en un teatro ni en un foro, va a ser en la Casa de los 400 años. Me Es da decir, mucha envidia no estar ahí. Yo quisiera, de verdad, chicos, quien nos esté viendo de la Ciudad de México, se los recomiendo personalmente yo. gracias. Ese tour está increíble y más si tienen la oportunidad de ir, se los recomiendo mucho, 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 mucho. La verdad es que el hacerlo, yo decidí, estábamos pensando Futurama, estábamos pensando un teatro. Tengo amigos en varios teatros que me han ofrecido también la opción, ¿no? Pero dije, ok, o sea, yo hubo mucho tiempo que hice conferencias en teatros y sí está muy padre, muy agradable, pero dije, ahora yo como espectador, yo quisiera ser un espectador como en ese entonces, y decía yo, ¿y por qué no en una casa embrujada? Ya está, Y sí que está ya bien está, embrujada. Sí que está muy está bien. súper embrujada. Sí. Entonces, va a ser, incluso les voy a decir, augurando que sea un éxito, que creo que vamos a ser un éxito, vamos a visitar todas las ciudades. Yo ya estoy craneando la apertura de temporada de esta conferencia que se llama Bitácora Insólita, el diario de un investigador. Va a ser Ciudad de México y otros estados de la República, entonces estén pendientes. Se estrena Historias Embrujadas. Uf. El podcast que tenemos en coproducción con Paco Arias de Extra Anormal Podcast, su servidor como host, y van a escuchar y ver y vivir la brujería desde otro punto de vista, la brujería más cruenta, el por qué el ser humano puede ser tan malvado y puede llegar a buscar que alguien se pueda embrujar por medio de estos hechiceros y hechiceras. No solamente que le vaya mal en la vida, sino que también lo pueda provocar incluso una, ¿puedo decir accidente? Sí, 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 sí. ¿verdad? Un accidente o algo que lo deje postrado en una cama, por ejemplo. Uy, qué Fíjate fuerte. hasta dónde llega la maldad del ser humano. Ay, Pues no. en Historias Embrujadas, mañana estrenamos. Suscríbanse, activen todas las notificaciones. Es un canal de YouTube nuevo que estamos haciendo entre Paco Arias y su servidor. Vean Historias Embrujadas. Le va a ir Gracias. increíble. Yo estoy muy segura de eso. Los dos son muy grandes hosts y sé que les va a ir Gracias, increíble. Tienen un cúmulo de historias impresionantes. Mucho, mucho éxito en esta nueva etapa. Y Gracias. chicos, vayan a dejar su like por ahí, un comentario. Vengo del video de Ana con Samudio, lo que sea, lo que sea. Apoyemos a nuestro buen amigo del otro lado, que siempre es un placer hablar contigo, de verdad. Hombre, gracias. El día de hoy me has dejado nuevamente con el ojo cuadrado, con tantas cosas que nos contaste el día de hoy. Espero que pronto se vuelva a repetir. Por ahí va a haber una sorpresa, que no les voy a decir todavía qué es, pero va a haber una sorpresa muy pronto. Sí, Anita, yo encantado de la vida. Tú sabes que ustedes, tú, Anita, los chicos de Misiones, pues son como la segunda familia allá en el norte. Sí. Un día de esto les voy a caer. Sí, No sí. duden, no duden que con la conferencia y con el tour insólito vamos a estar dando lata también en el norte, ahí en Sonora con ustedes. Y pues, amiga, bienvenidos cuando gusten y espero encontrarnos como siempre con el gusto. Súper. Un fuerte, fuerte abrazo y gracias a ustedes, chicos, que se quedaron hasta el final de este video. No olviden dejar su likecito, compartirlo para poder llegar a más personas y que este canal siga creciendo, y también la comunidad, obviamente, tan bonita que pues se ha estado formando en este último tiempo. Como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Bye.